wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop a shoo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos, esta vez con un episodio especial y casi de emergencia. Los pongo en contexto. Estoy grabando el 5 de octubre en las primeras horas de la noche. Son las 8:30 de la noche aquí en la Argentina. Vaya a saber dónde escuchan este episodio. Hace poco más de una hora se acaba de conocer la renuncia de la candidatura de José Luis Espert como primer candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Una renuncia que era recontraesperada, pero que yo diría que no era una renuncia cantada, porque en el día de ayer y antes de ayer había sido en ambas oportunidades confirmado por el presidente Javier Milei. A partir de ahora va a estar al frente de la boleta Diego Santilli. Lo que me parece que para mí debe ser, para muchos libertarios, que Diego Santilli, un experonista, un expro y alguien totalmente de la casta, sea el que encabece la boleta en el principal distrito de la Argentina, donde el gobierno fue ampliamente derrotado en septiembre, la cabeza, ¿no?, de la Libertad Avanza. Bueno, para muchos va a ser esto tremendo. Hay un montón de versiones, ¿no?, desde que Macri, en el último encuentro que tuvo con Milei, le pidió al presidente que se deshiciera de José Luis Espert. También en el frente interno había mucha presión. Parece que Caputo acercó encuestas donde el impacto del escándalo Espert es tremendo, un impacto electoral que deja prácticamente a la Libertad Avanza afuera de las elecciones. Sería una derrota tremenda. Bueno, hay todo tipo de versiones que vamos a tratar. En este episodio lo que vamos a tratar de hacer es, por un lado, poner en contexto sobre lo que ha sido este escándalo de José Luis Espert, que desemboca una semana después que fuera denunciado por Juan Grabois, desemboca en su salida como candidato, y que generó la última semana, yo diría, la peor semana en lo político del gobierno de Javier Milei. ¿Se acuerdan que hace un par de episodios habíamos dicho, bueno, la peor semana del gobierno de Milei, ¿cuál era? La que tenía que ver con la crisis económica, ¿no? Caída de reservas, dólar subiendo, el riesgo país subiendo, hasta que llegó el amigo Bessent para ayudarnos por 3 días. Llegó la charla con Trump, que nos ayudó un poquito más. Y ahora está el equipo económico en los Estados Unidos viendo si nos pueden dar una mano. Bueno, esta vez la crisis, no digo que la crisis económica haya terminado, por supuesto, sino que estamos en el medio de la peor semana del gobierno, pero en materia política y en materia electoral. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Insisto, hay mucha confusión, hay muchos escenarios que se están construyendo. Esto es casi un empezar de cero, pero prácticamente cuando la carrera está terminando. Así que este episodio de Micromundos es de prolijo. Es raro que en un podcast esté trabajando tanto con la actualidad, pero bueno, es lo que hay y arrancamos así. Te diría muy golpeado, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible. Pero bueno, a este juego nos llevan esta manga de delincuentes y se la vamos a pelear. Y le vamos a ganar, y voy a mostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto, total. Obviamente vamos a hablar de eso, pero
Vos me preguntás cómo me siento. Muy mal, pero con la mente para seguir trabajando. Fuerte. No se imaginaba que Era el sábado y José Luis Espert lloraba en Radio Mitre acusándolo a Juan Grabois de ser un hijo de puta. Espert había pasado a una etapa que se llama victimización, después de haber transcurrido otras 2 etapas, que era, diría yo, la soberbia / negación y finalmente la admisión, ¿no?, de gran parte de lo que se lo acusaba. Empezó diciendo que no había cobrado nada de Fred Machado y finalmente se terminó admitiendo que había cobrado $200.000 de Machado. Empezó diciendo que tan solo había realizado un solo vuelo de Buenos Aires a Viedma con Machado y finalmente se terminaron descubriendo que había realizado 36 vuelos con Fred Machado. Más allá que los quiera disfrazar, que como son ida y vuelta no son 36 sino que son 18, ¿no? Y eso consta en un expediente judicial. Finalmente, José Luis Espert renunció, probablemente tarde para los intereses electorales de La Libertad Avanza, que se encamina a ser probablemente su peor elección. Renunció a su candidatura a diputado nacional de cara a las próximas elecciones del mes de octubre. Lo cierto es que Espert ya no es más candidato y que después de hacerle un daño tremendo a su agrupación política, de resistir en complicidad con el presidente, finalmente terminó dando lo que era obvio que tenía que hacer y haber hecho desde un principio, dar un paso al costado. Dijo en X, Espert: por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene una vez más la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Dice también en este posteo, donde anuncia su renuncia a la candidatura: esta es una operación claramente orquestada por el sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios. Lo cierto es que Espert, cada vez en toda esta novela que trató de aclarar las cosas oscurecieron. Y cada vez, ¿no?, que ese sistema mediático al que él acusa de estar en una suerte de confabulación con la oposición kirchnerista que lo denunció ahora, pero antes ya había tenido otra denuncia, cada vez que se fue acreditando todo lo que de lo que lo acusaban, Espert tuvo que ir admitiendo. Escuchen el próximo audio, después vamos a hablar un poco más sobre la renuncia de Espert, pero escuchen el próximo audio, que es un editado de 3 días, ¿no?, donde Espert, por supuesto, por un lado, niega haber recibido plata, o dice que no lo va a contestar, después finalmente admite, pero que esa plata no pertenecía a Freddy Machado, y finalmente termina diciendo lo que todo el mundo sabía a partir de la investigación del diario La Nación. A vos te transfirieron $200.000 en papel, el primero de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Espert renunció a la candidatura. Probablemente lo haya hecho tarde, ¿no? Lo haya hecho tarde, porque me parece a mí que el daño que Espert, pero no solamente Espert, el presidente también, con una inexplicable tosudez de seguir aguantándole los trapos a Espert, bueno, probablemente haya sido un golpe de gracia a las expectativas electorales de
La Libertad Avanza. Yo creo que se cierne a partir de ahora un escenario muy complicado para el gobierno, porque la economía anda mal. El presidente de la Nación prácticamente no puede hacer campaña en ningún lado porque a donde va hay una protesta social como consecuencia de sus políticas. Alguno dirá, bueno, en realidad es una protesta, no tiene nada de social y está armada por el kirchnerismo. Supongamos que fuera así. Si es así, todavía es peor, porque quiere decir que esos violentos están ganando, porque el presidente no puede hacer los actos ni ponerse efectivamente la campaña al hombro, porque resulta que cada vez que va a algún lugar, como pasó en Florencio Varela, como pasó en Tierra del Fuego, que terminó simplemente dando un discurso en la fábrica Newsan, como pasó en Santa Fe y en Entre Ríos, cada vez que el presidente va a un lugar, el presidente es repelido, el presidente directamente lo corren, ¿no? Y esa actividad electoral queda circunscripta a su mínima expresión. Dice el sitio La Política Online, que tiene muy buena información, que la decisión final por la que el presidente decidió bajar la candidatura de José Luis Espert es porque Santiago Caputo le llevó a Milei encuestas que revelan, estoy leyendo aquí textual de la nota de La Política Online, que los libertarios están 20 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires y el presidente entonces ordenó que Espert diera un paso al costado y bajara su candidatura a diputado nacional. Ahora, cuando venza su mandato en diciembre, quedará sin fueros. Milei, y esto es un cambio en la actitud de Milei, porque el viernes por la noche, cuando se reunió Milei con Espert en Olivos, Milei se había opuesto a que Espert retirara su candidatura, pero ahora obviamente era insostenible. La verdad que era una candidatura insostenible desde hace varios días, que ya no podía ser. Yo diría que desde el miércoles pasado, en esa escena muy bizarra, donde colegas de TN le preguntaron, Pablo Rossi primero, Ignacio Fioriti después, le preguntaron literalmente unas 10 veces si había cobrado plata de Fred Machado, y Espert decía que no iba a contestar. O sea, ni siquiera podía decir no, hasta que finalmente el jueves, ¿no?, aparece la investigación del diario La Nación, encabezada por Hugo Alconada Amón y Paz Rodríguez Niel, donde acreditan que la transferencia se había realizado gracias a la contabilidad del Bank of America. Y ahí me parece que empieza a derrumbarse todo el andamiaje defensivo de José Luis Espert. Hay un informe sobre todas las transferencias que hacía Debra Mercer Erwin, que es la socia de Machado, que es la mujer que está condenada ya en Estados Unidos por asociación ilícita, una cosa por el estilo, vinculada tanto al narcotráfico como al lavado de dinero y a la estafa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Bank of America manejaba cuentas que eran en última instancia de Debra Mercer Erwin y que ella controlaba junto con Machado. Como tenía esa responsabilidad, le tocaba llevar una suerte de libro contable de los movimientos de dinero de esta gente. Entonces, entre esos movimientos de dinero aparecen $200.000 que, dice la transferencia, fueron hechos de Wright Brothers Aircraft Title Inc., así se llama la empresa, que pertenecía a esta gente, el 22 de enero de 2020, con instrucciones de que esto tiene que ir depositado a José Luis Espert. Aparece el nombre de José Luis Espert, aparece un número, que aparentemente es un número de cuenta, y pegado al nombre de Espert aparece N28FM. La escuchabas a Paz Rodríguez Niel, que junto con Hugo Alconada Amón hicieron, creo yo, el descubrimiento más importante de toda esta saga que lo tuvo a José Luis Espert como protagonista y que finalmente desembocó en su renuncia a la candidatura como primer diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora queda como cabeza de lista Karen Reinhardt, que entre sus habilidades se conoce que conduce un programa sobre mascotas y además fue tapa de la revista Playboy, entre otros trabajos de similares características. Pero por lo menos no se le conoce a Karen Reinhardt, que se llama de otra manera, creo que se llama Karina Valdés o algo así, no se le conoce ningún vínculo
con el narcotráfico, ¿no? En segundo lugar va a quedar en la lista Diego Santilli. La pregunta es si Spert renunció a tiempo para evitar un daño tremendo en las posibilidades electorales de la Libertad Avanza, es decir, del gobierno, que viene de una derrota el 7 de septiembre, una derrota por 14 puntos a manos del kirchnerismo. La verdad es que a partir de ahora empieza un escenario completamente nuevo, a muy pocos días de las elecciones de octubre, donde se está jugando el gobierno, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino la gobernabilidad de la segunda parte del gobierno de Javier Milei. Es mucho lo que se está jugando, me parece que dejaron pasar demasiado tiempo por cuestiones que no sabemos. La noche del viernes era cuando Milei se reúne con Spert en la Quinta de Olivos, era inexplicable por qué razón no bajaba la candidatura. Ya ahí era tarde, ¿no? Tal vez, esto tendría que haberse hecho el miércoles, ¿no? Después del papelón en TN. Pero bueno, siguieron, ¿no? Dejaron que pasara el tiempo. Yo creo, y esto es una especulación, no es información, pero creo que tiene que ver con la propia naturaleza, porque dijeron que el presidente estaba siendo extorsionado por Milei. Yo no creo que por Spert. Yo no creo que Spert extorsionara a Milei, no lo creo, no tengo tampoco ninguna información en ningún otro sentido, pero probablemente tenga que ver con la soberbia que tiene Milei y que tiene la Libertad Avanza. Entonces, el único argumento que ensayaron es que esto era una operación del kirchnerismo, ¿no? Realizada por Juan Grabois, que es el candidato kirchnerista. Puede ser que Grabois haya querido sacar ventaja en la contienda electoral, por supuesto que sí. El problema, y yo ahí no lo veo como una operación, pero el problema es que lo que decía Grabois era lo que finalmente se terminaba acreditando. O sea, Grabois dice, Spert recibió $200.000 de una transferencia y después el periodismo termina acreditando que esa transferencia existía. O sea, cada vez que ellos decían, es una operación, no nos vamos a dejar psicopatear, bueno, aparecían elementos diciendo, no es una operación, mira, acá está esto, acá está, cuando Spert dijo, viajé una sola vez en un solo avión de Machado. Bueno, después se comprobó que había viajado 36 veces y lo tuvo que admitir. La Plata. Bueno, nosotros, antes que se conociera, un rato antes que se conociera la renuncia de Spert, entrevistamos a un dirigente que se llama Adrián Bastianes, que fue el primero que hizo una denuncia contra Spert, vinculándolo con el narcotráfico allá en el 2021 como consecuencia de la supuesta irregularidad de los fondos de campaña que eran todos aparentemente provistos por Fred Machado. Vas a escuchar un tramo de Bastianes explicando que a su juicio no eran solamente $200.000 los que Machado le giró a Spert, sino que era mucho más. Acá están hablando de $200.000 y sí, era mucho más dinero que había, digamos, ahí. Espere que lo interrumpa, señor Bastianes. Sí. Usted, ese dinero que presuntamente Echepare y Barré se llevaban a Uruguay, ¿también era de Machado? ¿También lo aportaba? Sí. O sea, era todo lo que ellos tenían, absolutamente todo lo que tenían, digamos, de efectivo, ¿no? De recursos, provenían todos de Machado. Y porque ahora se habla de $200.000, ¿usted cuánto calcula que aportó Machado a este emprendimiento, por llamarlo de alguna manera? Estamos hablando de más de $1 millón. Ahí lo escuchabas a nuestro invitado de la semana, Adrián Bastianes, el primer denunciante contra José Luis Spert allá por el año 2021. Y ahora vas a escuchar al propio Bastianes, cuya entrevista entera está debajo de este episodio de Micromundos. Yo te recomiendo que la escuches porque es muy interesante, digamos, todo el entramado que va describiendo
de su vinculación con Machado, del manejo de la plata, que el atentado contra la camioneta donde viajaba Espert en aquella campaña fue efectivamente un atentado con balas y no un par de piedras. Bueno, y ahora vas a escuchar a Bastianes explicando que Espert en un futuro podría llegar a ser extraditado a los Estados Unidos siempre y cuando Estados Unidos lo pida. Pero escucha esto. No nos sorprendamos si en el futuro, no sé cuándo, voy a tratar de averiguarlo, a ver cuándo empieza la investigación, si en el futuro le piden la extradición también a Espert. ¿Usted cree que eso podría ocurrir? Y podría ocurrir, porque ahora cuando empiecen a investigar cada empresa, a quién le transfirieron, los motivos por los cuales le transfirieron, porque, a ver, ellos los motivos ya lo saben y figuran en el expediente. El motivo es para el lavado del dinero. Escuchabas en el audio anterior a Adrián Bastianes especulando sobre la posibilidad que, de acuerdo con cómo marche la causa en el estado de Texas, en algún momento José Luis Espert, todavía diputado nacional hasta el próximo 10 de diciembre, pueda llegar a ser extraditado a los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tendría que pedir su extradición, ¿no? Y el presidente de la nación es el que firma las extradiciones. Y acá me quiero detener en algo muy interesante que me parece a mí que ha pasado inadvertido. Ustedes saben que Fred Machado, cuya extradición está pedida por los Estados Unidos desde hace ya 3 años, tiene como abogado defensor al doctor Francisco Neto, que a su vez es el abogado de Milei en el caso Libra. Es decir, que un ciudadano argentino acusado de ser narcotraficante en los Estados Unidos comparte el mismo abogado que el presidente de la nación. Ahora, de acuerdo al trámite en la Argentina, la decisión final de la extradición de un ciudadano está en manos del presidente de la nación, que es el que tiene que firmarla. Entonces aquí yo creo que en algún momento puede llegar a haber un conflicto de intereses por parte del abogado Neto. Esto es, obviamente, en todo este contexto, es un dato de color, ¿no? Pero la verdad es que vos fijate hasta qué grado de gravedad tiene la situación política de la Argentina, que el presidente de la nación comparte abogado defensor con un tipo acusado de ser narcotraficante, que a su vez está señalado como ser un financista de un ex candidato a diputado como José Luis Espert por parte del oficialismo. Es realmente algo muy, pero muy complejo. Y dejando de lado un poco el tema judicial y metiéndome justamente en el tema político, obviamente por estas horas es muy difícil construir un escenario, ¿no? Es muy complicado. Leí, me enteré que la cabeza de lista va a ser Diego Santilli, el Colorado Santilli, que hasta hace un rato estaba en el PRO. Ahora parece que con la unión con el PRO, el nuevo entendimiento con el PRO, bueno, lo cierto es que el Colorado Santilli va a encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, luego que Espert tuviera que dar un paso al costado. No va a ser Karen Reinhardt, como yo había dicho. Esto me parece raro, porque entiendo que hay una jurisprudencia que dicen que los candidatos deben correrse, con lo cual la que debería ocupar el primer lugar es Karen Reinhardt. Pero supongamos que fuera efectivamente, como están diciendo los medios por estas horas, que fuera Santilli, ¿no? El ex marido de Nancy Pasos. Seguramente ahora se va a reír ella de su ex. Pero bueno, más allá de eso, si fuera Santilli, desde el punto de vista político, doctrinario, del relato, es tremendo para la Libertad Avanza. Porque es un peronista, alguien de cuna peronista, que es el que va a encabezar la lista de diputados en el principal distrito de la Argentina y en el distrito donde la Libertad Avanza ha sufrido su principal castigo electoral. Es realmente algo increíble, es como hasta un determinado momento a Milei le salía absolutamente todo bien y ahora parece que la taba se dio vuelta y le está saliendo todo absolutamente mal.
desde lo político y mejor no hablemos de lo económico, que el equipo económico está en los Estados Unidos tratando de pedir plata. Digo, no vamos a entrar con tecnicismos. Quieren pedir plata después que los Estados Unidos, que Scott Bessent, nuestro salvador, nuestro aliado, dijo, me imagino yo que por la interna y la presión que está sufriendo el gobierno de Donald Trump a manos de los demócratas, a manos de una parte incluso del Partido Republicano, que dice, ¿cómo estamos ayudando a un país que tiene una economía competitiva con la nuestra? No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, y por eso Bessent dijo, creo que fue el jueves o el viernes, que dijo, no estamos poniendo plata en la Argentina, sino que vamos a articular un swap. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, pero parece que plata no hay. Y si plata no hay, los interrogantes son bastante complicados. No nos olvidemos que a mí me parece que independientemente de las cuestiones políticas, al gobierno de Trump le sería un poco complicado explicar que van a ayudar a un gobierno, que van a ayudar a un presidente que venía sosteniendo la candidatura a diputado de un dirigente financiado por un narco. Me parece a mí que a los Estados Unidos no les va a caer bien, especialmente cuando ese señor acusado de narcotraficante está siendo juzgado en los Estados Unidos. Y desde el punto de vista jurídico, hoy Fred Machado es considerado un fugitivo de la justicia norteamericana. Así que, me parece que la situación de la Argentina, la situación del gobierno, es tremendamente complicada. Estamos en una situación compleja, ¿no? Realmente, pues es una situación muy compleja, desde lo político, por supuesto, porque si el gobierno sufre una durísima derrota, habrá que ver cuáles son los escenarios que empiezan a construirse a partir de ahí, pero también es una situación muy compleja y muy acuciante desde lo económico, ¿no? Todo esto, ustedes fíjense que si nosotros tenemos que hacer un hilo conductor, más allá del relato que está ensayando el gobierno y sus partidarios en las redes sociales y en los medios, esto no tiene nada que ver con una campaña sucia. Campaña sucia fue la de Olivera. Campaña sucia fue esa, que le inventaron la transferencia a una cuenta que nunca existió. Eso fue una campaña sucia. Y que Olivera, por suerte, desarticuló rápidamente. Enrique Olivera, muchos recordarán que fue vicejefe de gobierno junto con Fernando de la Rúa, allá antes, en los 90. ¿No? Y era un dirigente radical súper respetado, súper honesto. Nada que ver con lo que vemos ahora en todos los partidos, no solamente el partido gobierno, ¿no? Sino también lo que vemos ahora con el peronismo y con el radicalismo. Un dirigente de otra época. Bueno, le armaron, que algunos dicen que detrás estuvo Alberto Fernández, le armaron eso sí fue una opereta. Lo de Spert no es una opereta. En todo caso, lo de Spert es aprovechar electoralmente las inconsistencias del adversario. Es decir, bueno, es como pasa en las campañas en Estados Unidos. Esto es algo, no es nada novedoso. En Estados Unidos te sacan todos los trapitos al sol. Un amante, tal cosa, que fue, bueno, acá pasó lo mismo. Ahora, era mentira. Lo importante acá es si era mentira lo de Spert. Y me parece que no era mentira. Todo lo que se vio no era mentira. Y la mejor demostración para decir que no era mentira, más allá del relato oficial y del periodismo oficialista, es que lo tuvieron que bajar, porque no se sostenía, cuando el presidente lo había ratificado ayer, sábado, después del penoso y bochornoso reportaje que dio en Radio Mitre, el presidente había confirmado a José Luis Spert. Bueno, evidentemente no lo pudo sostener más, y esto me parece que ha impactado de una forma muy fuerte dentro de la interna del gobierno. Yo creo que debe haber una coctelera. El gobierno se ha transformado en una coctelera porque no tiene un solo frente en paz, ¿no? Las elecciones son un problema, la economía es un problema muy serio, que hay que ver si la economía cómo llega sin otro cisne negro de aquí al 26 de octubre, pero más allá de todo, hay que ver qué pasa el 27.
hay que ver qué pasa con el equipo económico, hay que ver qué pasa con el gabinete, y acá no me quiero detener sobre qué nombres sí, qué nombres no. Después habrá que ver esta suerte de neoalianza con Mauricio Macri. A mí me parece que en algún punto puede ser tarde. No sé qué le puede ofrecer Macri a Milei ahora, porque no se sabe tampoco qué parte del partido, qué porción del partido que él fundó sigue manejando. Y en todo este contexto el presidente que no puede hacer campaña, que se le complica bajar al territorio. Eso para Milei es grave, porque siempre él basó gran parte de su poder en el contacto con la gente, no en una estructura partidaria. Y ese contacto con la gente, esa identificación con la gente, me parece que hoy está cortada. Así que este es un podcast un poco de emergencia. Yo pido disculpas por la desprolijidad, por los acontecimientos realmente son demasiado vertiginosos como para un podcast. Yo pido disculpas, por eso lo estoy sacando tan tarde, porque había un rumor muy fuerte que el fin de semana iba a producirse una renuncia. Pasaban las horas, había momentos que uno decía, sigo adelante, lo hago, lo lanzo, y por otra parte venía otra información que decía, no lo lanzamos, no hacemos nada, esperemos a ver qué es lo que pasa, y finalmente, bueno, decidimos lanzarlo así como venía. Yo creo que va a ser un podcast muy efímero, porque rápidamente me parece que la actualidad lo va a pasar por encima, pero no queríamos estar ausentes con Micromundos de este momento, creo yo, de quiebre en lo que son las elecciones de medio término de Javier Milei. Estamos llegando al final de este accidentado episodio de Micromundos. Como lo iba haciendo prácticamente mientras se iban desarrollando los acontecimientos, quiero hacer una aclaración que la hago en esta última parte, porque si no tengo que volver a editar todo. Casi como una fe de ratas. Es la siguiente. Diego Santilli va a encabezar la lista porque aparentemente la solución que habría encontrado el gobierno es, luego de la renuncia a la candidatura por parte de Spert, quedaba Karen Reinhardt como cabeza de lista. Parece que Karen Reinhardt no es una dirigente con el peso político necesario como para encabezar una lista en un distrito tan importante, y por lo que yo entiendo, la corren allá también de la lista, y por eso encabeza Diego Santilli, porque a medida que se hay renuncias en una lista, tengo entendido que lo que hay es jurisprudencia por parte de la Cámara Electoral donde se van corriendo los lugares. Así que bueno, eso quería aclararlo porque me parece que lo dije mal frente a la confusión de todo lo que estaba pasando y buscando información. Creo que lo dije mal, así que bueno, se los quería comentar. Si está mal, pido 1000 disculpas, lo volveré a corregir. Antes de irme, les debo una recomendación para ver, y es la última película de Matthew McConaughey que se llama A través del fuego, que la pueden encontrar en Apple TV. Les voy a dejar el link para que vean el tráiler en la descripción de este episodio. A ver, tiene que ver, es la típica historia de los Estados Unidos con las segundas oportunidades. Vieron que hay muchísimas películas sobre esto en la filmografía norteamericana, y es la segunda oportunidad, the second chance, que en Estados Unidos es como una institución eso, darle a alguien que fracasa una segunda oportunidad, darle la posibilidad que se redima. Bueno, esta película tiene que ver con eso. Es una película para fin de semana, y si es lluvioso, mucho mejor. Matthew McConaughey aquí encara a un tipo completamente fracasado, que su hijo no lo quiere, que es un adolescente, que se separó hace unos meses de su mujer, que tiene que volver al pueblo donde nació y se crió a cuidar a su mamá porque su papá falleció, con quien no tenía relación desde hace muchos años, y que es el chofer de un transporte escolar, esos icónicos
micros amarillos que tienen los norteamericanos, que son largos, que son muy grandes. Bueno, maneja uno de esos. Es toda la acción, toda la película transcurre en una ciudad de California. Es en el 2018. Entiendo que está tomado de un hecho real, que está inspirado en hechos reales, y que se desata un tremendo incendio. Un incendio digamos, pavoroso, tremendo, feroz, ¿no? Que comienza en la montaña y va hacia los distintos pueblos. Bueno, este chofer, encarnado por Matthew McConaughey, va a buscar a los chicos, 23 chicos junto con su maestra, y tiene que llevarlos a un punto de reunión donde se van a encontrar los padres con todos los micros que fueron buscando a los chicos por los diferentes colegios. Obviamente tienen una serie de problemas donde todos llegan al lugar señalado, al punto de reunión señalado, menos el micro de Matthew McConaughey. Y ahí empieza, digamos, toda la película y todo lo que sucede. Es una película que está muy bien filmada, que la actuación de él es muy buena. Es una película para ver un sábado a la noche donde no encontrás nada mejor. Desde ahí la recomiendo. No es una gran película, no te va a dejar pensando, tiene ese almíbar, ¿no?, de las segundas oportunidades, y que la persona que empieza como fracasado termina al menos redimido. Apple TV, les dejo el link en la caja de descripción del episodio. Y antes que me olvide, porque después siempre me critican, les cuento que todos aquellos a los que les guste Micromundos, que nos pongan una estrella, que nos manden un like, que hagan todas las cosas que puedan hacer para darnos una mano y ayudarnos a crecer y que haya cada vez más gente que nos escuche, vamos a estar encantados. Pero si además de hacer todo eso, que les va a llevar un tiempo gigantesco, pero que si no tienen otra cosa mejor que hacer, háganlo por nosotros y por la causa, y por la patria, casi les diría. También pueden invitarnos con un cafecito, es barato, creo que está en 1.000 pesos el cafecito de Micromundos, nos pueden invitar, les dejo también el link en la descripción del episodio, porque nos ayudan de esa manera a financiar este proyecto que nos encanta, que nos gusta, que va por el 5º año, y además es una caricia al alma, porque cuando ves que alguien sacó su billetera y puso un mango, nos sentimos contentos. Igual Micromundos siempre va a ser gratis. Siempre va a ser gratis. Pero bueno, si nos dan una caricia al alma, nosotros encantados y muy, pero muy agradecidos. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene.